Antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, al que le imploro, le pido, le ruego que me tenga paciencia, déjeme decir eso. Hemos sido muy críticos en este espacio libre como el viento de declaraciones y hechos en su momento de Ricardo Monreal, quien pareciera haber regresado al redil. Tan es así que le levantaron el veto en Palacio Nacional, ya apareció en fotografías con el presidente, ya es llamado a las reuniones, ya es mencionado con nombre y apellido en este proceso interno para la definición del coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Pero ojo, ahí en el Senado quedaron los Gibran Ramírez, ahí en el Senado quedó ahora en el puesto el que era suplente de Ricardo Monreal, ahora senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, que para muchos, entre ellos a su servidor, le parece en ocasiones más panista que Santiago Krill, le parece más descarado que Alito Moreno, le parece más arrastrado que el tragabalas de Chucho Zambrano. Por eso ayer fui al Senado y nos metimos un agarrón de más de una hora que le voy a presentar esta noche en Sin Censura Nocturno. Pero he decidido con el equipo de producción presentarle un adelanto de este agarrón, pues para exhibir a veces este fuego amigo. Hay que decirlo. Dice mucho Alejandro Rojas Díaz Durán, pero cuando tiene la cámara enfrente, le da frío, se le pone frío el pecho y no se refiere directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque será todo menos pendejo. Este es un adelanto de ese agarrón que nos dimos con Alejandro Rojas Díaz Durán, que digo, en ocasiones, en muchas ocasiones, es el fuego amigo al interior de Morena. Imagínense tener a un senador poniendo en tela de juicio el proceso interno, las encuestas. Y no es que defienda ni a Mario Delgado, ni al mismísimo presidente. Pero Ricardo Monreal también firmó un acuerdo de que así sería el proceso de selección. ¿Qué necesidad tiene este personaje de estar con su golpeteo en redes sociales, en conferencias de prensa? Insisto, es fuego amigo. Para los que me digan exagerado, bueno, en muchas ocasiones fuego amigo. Vea y escuche este adelanto de lo que le voy a presentar en la noche. La gente no es tonta, el presidente López Obrador lo sabe. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de estas cosas, ¿por qué crees que perdimos la Ciudad de México? Ya que estamos hablando de estas cosas, por eso lo perdimos. No te oí tan aguerrido, tan apasionado para denunciar los libros a sobreprecio de Ricardo Monreal, el titular de el puesto que hoy ocupas como suplente, ya que pidió licencia el doctor. Por ejemplo, ¿no? A ver, además, tienes que aclararle a la audiencia no es tonta. La audiencia no es tonta, no se juega el dedo en la boca. Tú dices, no me confronto con el presidente. Claro que estás en confrontación directa con el presidente. Déjame leerte de mayo 14. Los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no sé a qué ataques te refieras, pero si hay algo duro, a ver, si hay algo duro, lo ha dicho el presidente cuando dijo que el Poder Judicial estaba podrido. Y cuando dijo que la señora Piña es básicamente la cabeza de todos los males. Dices tú que no le has tirado dardos al presidente, pero este es un dardo al presidente. Los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan situar al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, como el Poder Supremo, menoscabando el equilibrio democrático entre poderes. Edifiquemos un nuevo régimen político, parlamentario, semipresidencial y fortalecido con un tribunal constitucional más autónomo. Luego dices, el 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último bastión en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Enhorabuena para quienes votaron a favor de la invalidez del Plan B. Sí. Les dijimos que era inconstitucional y lo es. Tengan para que aprendan a respetar la ley y la Constitución. El propio presidente se pronunció en este tema. Pareciera que te da gusto que el presidente la pierda, pero no solamente, no solamente eso. Permíteme, pues déjame, dices, la democracia en México está en riesgo.
Mira, Morena quiere controlar las elecciones porque temen que perdamos la presidencia de la República en el 2024. Por eso habrá plan C, D, E. Quieren imponer una presidencia imperial y un régimen autoritario. No lo permitamos. Oye, a ver, Alejandro Rojas Díaz Durán, si esto no es un dardo envenenado para el presidente, ¿qué es? No es para él. A ver, los presidentes de la República de México, Vicente, son dioses 6 años, pero también se equivocan en esos 6 años. ¿En qué se ha equivocado Andrés Manuel López Obrador? En ese ataque a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a ver, el camaleónico Alejandro Rojas Díaz Durán, me acabas de decir que no te referías al presidente y ahora sí aceptas que hubo... Que se equivoca. A ver, te voy a decir por qué se equivoca. ¿Y en qué se equivoca? Cuando estaba Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no tenía esos ataques la Suprema Corte de Justicia, porque se suponía, y además así era, que este ministro era un ministro afín a nosotros, ¿no? Entonces, si él era afín, bueno, entonces la Suprema Corte era prácticamente pura, cristalina. Tú sabes por eso, pero te voy a decir, por eso estoy diciendo. ¿Qué cambió? Nada más la presidencia. El Poder Judicial, por supuesto que necesita una reforma, pero tú no puedes centrarla en una persona, esa crítica. Vuelvo a repetir, es el cambio de régimen político que no hemos tenido, ni la reforma de los poderes públicos. Tenemos el mismo presidencialismo, hiperpresidencialismo mexicano, desde Porfirio Díaz. Ese es un mal en México. No lo digo yo, lo decía Daniel Concio Villegas, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdoba, los grandes intelectuales en México, el propio Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sabemos perfectamente que este régimen político ya caducó. El presidente López Obrador tiene que entender que tenemos que hacer una reforma del Estado profunda. No es contra las personas en lo particular, no es contra un grupo, es todo un régimen, un sistema que hay que desmontar. ¿Te das cuenta? Y para eso, pero permíteme, para eso necesitas hacer un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas. Nosotros ofrecimos gobernar para todos. ¿Por qué ganamos el 2018, Vicente? ¿Por qué ganamos? Porque la gente estaba hasta la madre. De la corrupción de Peña. Y no está en la cárcel, ¿verdad? A ver, y no está en la cárcel. Peña, de Calderón y de Fox. Y no están en la cárcel, ¿eh? Y no me quieran decir de que no están en la cárcel porque el pueblo no quiso. No, quisimos. Por supuesto que sí. El presidente no ha actuado. Perdóname. O sea que el presidente estás pidiendo que se vayan a la el presidente dé un manotazo y se meta en una institución independiente como la Fiscalía General de la República. Es el presidente, es el presidente. Ahora sí te aplaudes para que se meta en la Suprema Corte. Y no, la Fiscalía es que no se mete en la Suprema Corte. Está pidiendo una reforma judicial. Es muy diferente a que tú quieras que el presidente... A ver, te la volteo. ¿Por qué no critica con esa misma fuerza Alejandro Hertz para presionar, para que meta a la cárcel a Enrique Peña y a Felipe Calderón? Yo lo apoyo, ¿eh? Soy el primero que firmo que me diga el presidente López Obrador que los vamos a meter en la cárcel. Yo denuncié a Cabeza de Vaca, el exgobernador del PAN, pillo, delincuente de Tamaulipas. No lo quisieron meter en la cárcel. Lo teníamos prácticamente para llevarlo a la cárcel. ¿Por qué no lo metieron? No lo sé, ¿eh? ¿Y qué piensas que el Frente Amplio por México lo tenga como aspirante? Te estoy diciendo lo que nos corresponde a nosotros. No, cabrón, ahora no te corresponde, no te puedes meter en opinar acerca de ellos. Ahorita voy a opinar de ellos y mucho. A ver. Tú me dijiste que es una hora. A ver. Te estoy diciendo lo de la Fiscalía General de la República. El presidente tiene las facultades para decirle a la Fiscalía General de la República que avance en las pesquisas y que ponga ante un juez a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. A ver, yo también lo he escuchado, yo también escucho las mañaneras, pero dice, por ejemplo, Epigmenio, no, es que una consulta. Y fíjense que no se pudo. Claro que se pudo, la gente salimos a votar. ¿Cómo que no se pudo? La gente quiere que se vayan a la cárcel. No alcanzamos los números. Dolorosamente no alcanzamos los números. Yo fui uno de los promoventes de eso. Yo también. ¿Cuántos peces gordos de la administración de Peña Nieto están en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Por qué no es Rosario Robles? Eso es una venganza personal. Perdóname. Pobrecita. Por supuesto. A ver, ¿por qué no está Videgaray? No, los que manejaron la lana. No. Los que manejaron la lana. El que manejó la lana se llama Luis Videgaray. ¿Dónde está? ¿Está en la cárcel?
No, no es en la cárcel. Ningún fiscal anterior es en la cárcel. No es cierto. O sea, tenemos que hablar en serio. Hablamos en contra de Calderón, no juzgamos ni siquiera aquí a García Luna. ¿Por qué no lo juzgamos aquí? Y al paso que vamos, tampoco vamos a juzgar aquí a Manuel Fabio Beltrones, que salió en Andorra, ¿no? Podemos meter a media clase política del viejo régimen a la cárcel, pero no hemos actuado, Vicente. La gente votó por nosotros en el 18 y por eso iba mi argumento. ¿Por qué votó? Estaba hasta la madre de la corrupción de Peña Nieto y no metimos a Peña Nieto a la cárcel. Quería pacificar el país México. México, los mexicanos queríamos paz. No pacificamos México. Perdóname. Vamos a terminar como el sexenio más sangriento de la historia. Vivimos en un charco de sangre, nos guste o no nos guste. Lo bueno es que no estás confrontado con Andrés Manuel López Obrador, porque ¿qué más puede decir que López Obrador ha fracasado en eso? No, esa es la realidad. Que vamos pero dilo para que quede aquí ante las cámaras. Yo apoyé y apoyo la transformación. No te confundas, Vicente. No, yo apoyo la transformación del país, pero hagámoslo ejemplarmente. Hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Nosotros dijimos que íbamos a acabar con la corrupción. No hay nadie importante en la cárcel. Lozoya no es importante. No. Perdón. Rosario Robles. Son chiquitos. A ver, son accesorios. A ver, no es cierto. Yo conozco el poder, ¿eh? A mí no me van a engañar. Aquí, ¿quién tiene que estar en la cárcel? A ver, Peña Nieto, olvídalo. Y Luis Videgaray, punto. Y Mid, por supuesto. ¿Tienen por qué no estar en la cárcel? Pues porque no quieren. ¿Quién no quiere? Pregúntale al presidente. ¿Por qué no va? ¿Por qué no inician? ¿Por qué te cuesta tanto? A ver, ¿por qué te cuesta tanto decir el presidente no quiere? Desde tu perspectiva, obviamente. Pero dilo. Porque él tiene el poder. Entonces dilo aquí ante las cámaras. El presidente no quiere meter a la cárcel a... No. A ver, nosotros, te vuelvo a repetir, no me lleves ahí donde tú quieres. El presidente... No le saques, Alejandro. Lo estás diciendo tú. No, yo estoy diciendo, deberíamos haber metido a la cárcel. ¿Yo ahorita para qué? Pero estás responsabilizando al presidente por no hacerlo. Entonces el presidente no ha querido. A ver. Si hubiéramos querido acabar con la corrupción de raíz, hubiéramos metido desde el principio a Peña Nieto en la cárcel y a toda su pandilla. Desde el principio. No lo hicimos. No lo sé. Yo no he hablado con el presidente. Pero si fuera asesor del presidente, le hubiera dicho, presidente, hay que meterlos a la cárcel porque la gente en el 18 estaba hasta aquí de la corrupción de Peña Nieto. 2, si hay cuentas pendientes con Calderón, también llevémoslo ante un juez. ¿Por qué nada más lo satanizamos? Juzguémoslo. Si hay elementos, ¿por qué García Luna en Nueva York? ¿Por qué no aquí en México? No solo él, todo el aparato policial. Porque el Poder Judicial... No, así lo veo yo. El Poder Judicial no sostiene el fiscal es de la misma manera un proceso. El fiscal es de la 4T. Es que no. Todos los demás, todos los de abajo, yo no puedo confiar en ellos. No. ¿Tú confías en ellos? Mira. ¿Tú confías en el Poder Judicial? Mira, confío en la fuerza que tiene un presidente de la República. En eso confío. Si un presidente de la República se toma la tarea de decir, a ver, vamos a hacer una limpia. ¿Qué hizo Guatemala, por ejemplo? Mandó traer a la Comisión Anticorrupción de la ONU. Metieron a 3 presidentes a la cárcel, expresidentes. No es venganza política, es una depuración de un sistema. Es lo que hay que hacer en México. Tenemos que acabar con la corrupción. O sea, con todo respeto,